Amén, amén, hermanitos. Bueno, vamos a dar comienzo, ¿no es cierto?, a esta reunión para aprender un poquito sobre lo que es el calendario hebreo, lo que es el calendario que el Eterno nos ha dejado en las Escrituras. Sabemos que hoy en día, en los tiempos que estamos, ¿no es cierto?, tenemos un calendario greco-romano, diríamos, en el que nos regimos porque el mundo se rige así, ¿no es cierto? Nosotros, a medida que vamos aprendiendo de la palabra, escudriñando sobre sus escrituras, nos vamos dando cuenta que no son los tiempos correctos, que el Eterno realmente nos deja instruido en su Torá, en sus escrituras, ¿no es cierto? Sabemos que en realidad está todo corrompido el tema de los tiempos, de cómo medimos, pero no podemos quedarnos afuera, no podemos quedarnos exentos del mundo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestros hogares, la familia, va a la escuela, los niños, la salud, los negocios, todo se maneja en ese reloj que realmente el mundo es el que dicta los tiempos, ¿no es cierto? Y lamentablemente se han apartado tanto de la verdad, se han apartado tanto de las instrucciones que el Eterno nos ha dejado en su escritura, que se han tomado conceptos totalmente erróneos. Por eso hoy venimos en este día, en este cierre de Shabbat, ¿no es cierto?, a dar esta enseñanza, especialmente para quitar dudas, para tratar de que realmente nosotros nos preparemos para cada una de las fiestas, para cada uno de los moed, de los tiempos señalados que encontramos en las Escrituras, porque esto tenemos que practicarlo, y para practicarlo tenemos que llevar un orden. Sabemos que el Eterno, Él es un Dios de orden, que nos ha dado todas las instrucciones como para seguirlo. Sin embargo, el mundo ha ido siempre en su contra, siempre le ha dado la espalda, y siempre con el sentido de tener razón, de muchas cosas, se ha ido acomodando los tiempos a conveniencia del ser humano, y no a escuchar y a prestar atención a lo que el Eterno realmente nos había dejado en su escritura, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo de a poco, vamos a ir digamos, introduciéndonos en este tema, y vamos a ir escudriñando qué es lo que nos dice la escritura sobre los tiempos del Eterno, sobre cómo Él quiere que nosotros veamos las cosas. Eh, Muchas veces caemos en ese error de decir, bueno, nosotros vamos a hacer nuestras propias cosas, pero no, el Eterno nos ha dejado en su escritura cómo quiere que veamos cada una de las cosas. Y uno de los primeros puntos, ¿no es cierto?, donde vemos el tema de los tiempos, como el Eterno quiere mostrarnos, es justamente en Bereshit 1, Génesis 1, del 14 al 18. Así dice su palabra. Dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñoree en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Elohim en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Elohim que era bueno. Amén. Esta es una de las primeras cosas que nos muestra el Eterno, para que justamente Él creó esas lumbreras, creó esas expansiones, diríamos, como señales para que nosotros las sigamos. Él no quiere que nosotros sigamos como nosotros queremos, sino Él justamente hizo todo esto perfectamente, para que nosotros nos guiemos de esas lumbreras. Sabemos perfectamente que en la parte agrícola, la gente que vive en el campo o que se dedica al campo, ¿no es cierto?, ellos llevan y están observantes de todo esto, de las lunas, de los cielos, de cómo se encuentran, en qué
tamaño está la luna para poder sembrar, e incluso para poder podar las plantas, para que den mejor fruto. Nosotros, inclusive la gente que vive en el campo, la gente que se dedica a la agricultura y incluso a la ganadería también, ellos sí están observando continuamente esto, sin saber, obviamente, diríamos, todo esto de Torá. Hoy, por eso lo ponemos en contexto, hoy en nuestras vidas nosotros, la mayoría de nosotros, son pocos los que se dedican a eso, a la parte agrícola, la parte, diríamos, del ganado y de las plantas en el campo. Hoy vivimos en grandes ciudades, y ya nos dedicamos a otra actividad, no nos dedicamos a criar nuestros propios animales, a criar nuestros propios frutos, a sembrar nuestros propios frutos. Entonces perdimos un poco de perspectiva lo que el Eterno nos está marcando. Sabemos perfectamente que según cómo está la luna, es conveniente podar la planta para que sea mejor o sea peor después los frutos, o se seque, o dé más flores o dé más hojas. Entonces siempre el Eterno es perfecto. Nosotros nos hemos ido apartando lamentablemente a medida del paso del tiempo de lo que Él nos dejó en sus instrucciones en la Torá. Entonces después vamos a ver cómo Él nos marca el cómo comenzar a contar, cómo comenzar a ver, porque sabemos que previo al Éxodo, ya la gente manejaba distintos calendarios, manejaba distintos tiempos en el sentido de que ya ellos sabían de los tiempos, sabían del día a día, de cómo tenía que ser, de la luna, de muchas cosas, pero sin embargo, Él nos deja, hay un punto donde Él dice, desde acá comenzarás a contar, y no es casualidad, no es casual, y ese punto lo encontramos en Éxodo 12, del 1 al 2. Habló Yud-Heh-Vav-Hei a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces, justamente en ese, cuando dice para vosotros será este, él le está dando una instrucción a ese pueblo que él había apartado, que él había elegido, ¿no es cierto? Que no nos importase cómo están los otros calendarios, cómo están los otros tiempos, cómo están los otros tiempos señalados. Él nos está marcando, desde aquí ustedes van a comenzar. Ese fue el momento, poniendo un poco en contexto este texto justamente, era cuando ellos estaban por partir de la tierra de Egipto, cuando ellos estaban saliendo, que fue el Éxodo justamente, cuando ellos estaban saliendo de Egipto y se estaban preparando porque el Eterno estaba demostrando su poder, ¿no es cierto?, con las distintas señales que él marcó, que todos las conocemos como las plagas de Egipto, ¿no es cierto?, pero sabemos que no son plagas, sino que son su poder y su gloria, es la manifestación de su grandeza, ¿no es cierto? Entonces después vemos otro de los testigos donde nos marca también este comienzo, es en Deuteronomio 16:1, donde nos dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim de Egipto de noche, dando referencia, ahí nos está mostrando en qué época el Eterno estaba sacando a su pueblo de Egipto, ¿no es cierto? Entonces sabemos que esa palabra, Abib, es justamente el punto de maduración de la cebada, digamos, no es cualquier momento. Entonces sabemos que esa maduración de la cebada en la tierra de Egipto, en la tierra inclusive en el oriente, porque para nosotros hoy estamos en Occidente, en el oriente, en esa zona, esta época es la época de primavera. Entonces, eh, él nos está marcando, nos está indicando el cuándo comenzar, porque muchos entran en la duda, pero Abid, pero nosotros estamos en Occidente, ya no podemos cumplir Abid, pero sabemos que cuando es primavera ya, acá es el comienzo de, del otoño, ¿no es cierto? Entonces, eh, él está marcando esas señales para todo su pueblo.
Después vamos viendo en Levítico 23, todos conocemos más o menos un poco, o si no aquel que no haya leído todavía, es bueno leer todo el capítulo, ¿no es cierto?, de Levítico 23, en donde están los Moed, donde están esa celebración de los Moedín, de las fiestas del Eterno, ¿no es cierto?, para las cuales nosotros nos estamos preparando y tenemos que entender el calendario para llegar a estas fiestas. Es por eso tan necesario que nosotros tengamos bien presente esto, que sepamos manejarnos en cuanto a los tiempos que el Eterno nos deja en su escritura. Sabemos que en Levítico 23 los Moed, lo que es las fiestas, se separan en dos, en fiestas de primavera y en fiestas de otoño. Y sabemos que la primera fiesta que nos indica en Levíticos 23 es la fiesta de Pesach, ¿no es cierto?, que va a ser a los 14 días del mes de Abib, en donde ellos tenían que preparar ese cordero, en el cual ellos prepararon en el Éxodo ese cordero y pintaron con su sangre el umbral de la puerta para que el ángel de la muerte no pase por sus casas, ¿no es cierto?, y hirió a la tierra de Egipto. Entonces sabemos, y después nos dicen, también nos deja que una vez terminada esa celebración de esa misma noche, comenzará la fiesta de Hamatzot durante 7 días posteriores al Pesach, y sabemos que en esa fiesta se entregan los panes sin levaduras, ¿no es cierto?, que se comen, que son justamente esos panes sin levadura en conmemoración a esa huida de Egipto, ¿no es cierto?, que el pan no alcanzó a leudar, por eso se presenta de esta manera. Y sabemos que también dentro de esa, viene la fiesta de Bikurim, que al primer Shabbat semanal posterior al Pesach se debía entregar esa ofrenda, esa primicia. Esa es la fiesta de las primicias. Se tenía que entregar esa gavilla, ¿no es cierto?, de los granos, y los granos eran los granos de cebada que se cultivan en la época de primavera, en esta época, en esa tierra. Sabemos que para este momento las espigas de cebadas estaban en Abib, diríamos, en estado Abib, ¿no es cierto? Estaban en estado maduro. Por eso es importante el tema de los calendarios, ¿no es cierto? De llevar bien la cuenta. Después tenemos la fiesta de Shavuot, que es a los 50 días de Bikurim. Nosotros no llegaríamos bien a la fiesta de Shavuot si no sabemos cuándo tenemos que empezar a contar los 50 días, las 7 semanas, ¿no es cierto?, desde la fiesta de primicias. Tampoco podríamos llegar al Pesach si no supiéramos contar con exactitud los 14 días, llegaríamos fuera de tiempo. Entonces, por eso es necesario saber todo esto. Todo el tema de para qué nos sirve el calendario, para qué nos sirve llevar ese control diario, digamos, control periódico de los tiempos, ¿no es cierto? Después tenemos las fiestas de otoño, que también sabemos que la primera es Yom Teruah, ¿no es cierto?, que es el primer día del séptimo mes. ¿Cómo llegaríamos a este día si nosotros desconocemos cuándo arrancamos el calendario? ¿Cómo sabríamos que estamos en el séptimo mes? ¿Cómo sabemos que estamos en el primer día del séptimo mes? Entonces, por eso es la importancia. Yom Kippur, a los 10 días del séptimo mes, entonces otra vez volvemos a caer, diríamos, es necesario, es casi una obligación nosotros llevar la cuenta, ¿no es cierto?, de los tiempos. Y después tenemos la fiesta de Sukkot, que es a los 15 días del séptimo mes, que son 7 días y el octavo también se celebra, ¿no es cierto?, la finalización de la fiesta, de la celebración. Entonces nosotros es necesario, y para empezar a comprender nosotros cómo debemos contar los días, que a este punto es donde yo necesitaba que ustedes tengan la mente abierta, ustedes estén dispuestos a pensar de otra manera los días, a pensar de otra manera los tiempos. ¿Por qué? Nosotros hoy en día estamos, hoy es 2023, después de Yeshua, ¿no es cierto? Y durante todos estos años se fue cambiando todo eso, fueron modificando para que hacer a conveniencia de las personas, ¿no es cierto?, dejar bien, digamos, lo que nosotros conocemos como el día cotidiano, el día a día,
el tema de las 24 horas, el tema del comienzo del día, del fin del día. Nosotros vemos que nosotros hoy en día nos basamos en 24 horas, pero esas 24 horas no son como nosotros las encontramos en la Escritura. Nosotros hoy en día sabemos que tomamos las 0 horas como el comienzo del día y las 0 horas como el fin del día. Esto es lo que a nosotros por ahí nos lleva a la confusión. Esto es lo que nosotros hoy en día nos basamos, hoy en día transcurrimos, ¿no es cierto? Pero nosotros, el Eterno nos ha dejado que no debemos contar de esta manera, sino que nosotros tenemos que llevar la cuenta desde el atardecer hasta el atardecer. Entonces, nosotros tenemos que aprender también la otra cuenta. Esto ya lo tenemos, esto ya lo sabemos, lo traemos del mundo, lo vivimos, eso yo no discuto, es cómo vive el mundo, porque es necesario vivir, nosotros estamos inmersos en este mundo, en Egipto, y nosotros necesitamos nuestro trabajo, necesitamos, como yo le decía, diríamos, los negocios, la salud, las escuelas, nuestros hijos asisten a las escuelas y llevamos esto. Entonces, esto es así, nosotros tenemos que hacer algo paralelo a esto, a lo que ya estamos acostumbrados en el mundo, al calendario del mundo, a la vida grecorromana, tenemos que apartarnos y aprender un nuevo sistema, aprender el nuevo sistema como el Eterno nos ha dejado escrito. Y sabemos que ese nuevo sistema ya no es de las 0 horas, tenemos que borrarnos de la mente eso y tenemos que empezar a contar desde el atardecer, ¿no es cierto? Desde el atardecer de un día hasta el atardecer del día siguiente. Ya no podemos contar con esa mentalidad de que un día es de 0 horas a 0 horas, porque no nos sirve, porque el Eterno nos deja que nosotros necesitamos ver la luna, que es una de las señales, ¿no es cierto?, para dar comienzo al día. Entonces, esa luna nosotros la vamos a ver al atardecer, no la vamos a ver, digamos, durante el día, o no, la vamos a ver justamente al atardecer para empezar a contar nuestros días. Entonces nosotros necesitamos aprender esto, olvidarnos de que el día comienza a las 0 horas y comenzar, digamos, no es que olvidarnos, sino es aprender que el día comienza al atardecer. Nosotros ya sabemos, lo otro es, digamos, ya está aprendido porque lo vivimos desde nuestra niñez hasta hoy en día, lo aprendimos de esa manera, pero nosotros tenemos que aprender también lo que el Eterno nos indica. Entonces, primero, ¿cómo debemos observar el comienzo de cada mes, ¿no es cierto? Para nosotros saber definir el año, ya sabemos que es en la época de Aviv, ¿no es cierto? Y la observancia de la luna, sabemos que es en primavera en la tierra de Israel, entonces diríamos acá sería en otra estación del año, cada uno tiene su estación, ¿no es cierto? En el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Entonces, ¿cómo debemos dar observancia? Sabemos que, diríamos, nosotros estamos esperando la astilla de la luna, ¿no es cierto? Sabemos que durante el día, al atardecer, nosotros ya podemos observar la luna. Desde el atardecer hasta las 0 horas, si nosotros no hemos encontrado la luna en el cielo, digamos, ya inclusive yo puse 0 horas porque es la marca que uno tiene, pero si a las primeras horas del atardecer, antes que caiga el sol y hasta unas horas entrado el sol ya en la noche, no encontramos la astilla de la luna, no encontramos ese testigo que nosotros necesitamos, no podemos declarar el primer día. ¿Mm? Entonces ya tenemos que esperar sí o sí al atardecer del día siguiente. Si yo hoy miro en los cielos y no encuentro, entonces tengo que esperar al día siguiente sí o sí al atardecer. Entonces vamos a esperar porque muchas veces ha entrado en confusión de que lo han visto la luna a la madrugada del día, ¿no es cierto? Pero si nosotros tenemos en cuenta, después de las 0 horas vemos la luna, ya perdimos una parte del día, ya no lo podemos decretar, tenemos que esperar sí o sí al día siguiente.
porque el día para nosotros ahora ya comenzó cuando cayó el sol. Si en ese momento no observamos ese testigo en el cielo, tenemos que esperar hasta el día siguiente, porque entraba mucho a veces, decía, no, pero yo la vi a las 5 de la mañana, me levanté y la vi a la luna, pero la luna la tenía que haber visto al atardecer del día anterior. No puedo ese día decretar el día porque ya perdí la mitad del día. ¿Entienden? Entonces, vamos a ver que cuando encontramos al atardecer la astilla de la luna, ahí recién estamos dispuestos a pronunciar o a decretar que es el primer día, que es el día donde vamos a comenzar el conteo de los meses. Entonces, lo que sí, sí, el conteo de los días. De esta manera es como yo tomo estos testigos y por los cuales tenemos que tener otra cosita en cuenta a la hora de ir a ver, porque muchas veces muchos hermanos entramos en confusión, inclusive yo, porque muchas veces no encontramos la luna nosotros mismos, pero porque encontramos nubes en el cielo, porque no se dan las condiciones climáticas, pero hoy en día, nosotros como lo pronunciamos en el Shema, ¿no es cierto? Nosotros vamos a usar todos nuestros recursos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Nosotros vamos a utilizar todos nuestros recursos que tenemos a disposición. Entonces, uno de los recursos que nosotros tenemos a disposición es que hoy en día todavía consideramos que la gente, que los testigos de Israel, la tierra de Israel, ellos nos proporcionan la información que nosotros necesitamos para esto. Pues por ahí pasa muchas veces que nos dicen, ah, no, pero en mi país se vio antes, se vio el día antes, bueno, esas cosas es necesario que nosotros la tengamos en cuenta, pero siempre vamos a mirar a la tierra de Israel. Cuando no tengamos los recursos, esos testigos de Israel que nos vayan enseñando, que nos vayan notificando de esos pasos, bueno, cada uno tomaremos las señales en nuestro propio cielo. Pero cuando tengamos los recursos que justamente son esta gente de Israel que nos notifica, entonces seguiremos llevando ese recurso, tomando como prioridad ese recurso. El día de mañana es posible que ya no tengamos telecomunicaciones, es posible que no tengamos internet, es posible que no sé, no sabemos, ni podemos decir nosotros una fecha o un lugar, un momento que esto sucederá, pero sí es necesario nosotros aprender a hacerlo. Otra de las cosas que por ahí muchas veces suele suceder es que en esta carrera del calendario muchas veces caemos en el error de decir, no, pero porque ustedes lo tomaron un día más, un día de menos, llegan mal a la fiesta, ustedes están errados, están equivocados. Hermanos, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible y deberíamos hacer lo mejor posible para cada uno y aceptar en el caso de que nos equivoquemos, en el caso de que erremos, en el caso de que fallemos, pero nunca apuntar, nunca pelear. Justamente me hacía acordar mucho el hermanito Javi ayer cuando nos exhortaba en la reunión sobre ir a discutir a quién tiene la razón o quién no. Yo no puedo llamar a un hermano, sí puedo corregir, puedo sugerir o decir, mire, usted sabe que esto podemos debatirlo, hablarlo, pero no puedo decir que directamente yo tengo la verdad absoluta. No podemos, tenemos que estar abiertos, más que nada en estos tiempos, ¿no es cierto?, donde hay tanta confusión en cuanto a los tiempos. Sabemos que el pueblo judío lleva su propio calendario, que hay otros calendarios, el de Gilel, de calendario, otros calendarios dentro del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Sin embargo, el Eterno nos pide que observemos, ¿no es cierto? Creo que el calendario caraíta también hay que ellos observan, pero justamente Él nos dijo que nosotros debemos observar los cielos para ver sus señales. Entonces, una de las páginas de los recursos que yo tengo, por ejemplo,
donde veo el tema para confeccionar el calendario, el tema de cómo comenzar el día, ese testigo de Israel, ¿no es cierto? Es esta página de Facebook, en donde ellos normalmente suben la información, ¿no es cierto? Esto igual después yo se los voy a pasar, le voy a pasar las distintas fuentes por los grupos, por los distintos grupos de Telegram, o la vamos a agregar, ahí ya voy a hablar con el hermanito Javi para agregarla posiblemente en este video que va a estar subido a YouTube, para que las personas que lo vean tengan esa fuente debajo de este video. Entonces, una de las páginas de la cual normalmente yo y varios de los hermanitos estamos al pendiente, es justamente esta página en Facebook, en donde anuncian siempre la luna nueva. Esa es una de las páginas. Y después la otra, en el cual yo utilizo las imágenes de esta página, recortando y pegando en el calendario que tenemos, que yo comparto en Arca de Salvación, es justamente esta página, que también es donde veo el calendario, donde está tomada las fotos lunares. Cuando entramos a la página es esta, se ve así, pero si seguimos navegando más abajo vamos a ver el calendario completo. Entonces, de estas imágenes también tiene información que a nosotros nos van a servir. Entonces, desde esta yo hago captura de pantalla y con esto recorto y pego en el calendario que nosotros tenemos hoy en día, porque en esta página te muestra el porcentaje de luminosidad, el cálculo del día, y con esto es lo que yo voy armando y confeccionando el calendario para que poder compartírselo a ustedes. Si ven en la parte inferior, después del calendario, siguen los distintos meses. Uno va cliqueando en esos distintos meses y se va abriendo, va navegando dentro de los meses para ir armando los meses que es necesario para que nosotros tengamos a la hora de confeccionar nuestro propio calendario. Una de las cosas, diríamos, eh, ahora vamos a pasar más que nada a la parte práctica, a lo que yo pongo en práctica para diagramarlo, para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, si nosotros vemos, digamos, se puede dibujar si uno quiere, o puede hacerlo con lápiz, o lo puede hacer con Excel. Ahora voy a pasar después a la parte práctica, que es el Excel, en donde les voy a más o menos mostrar cómo lo voy confeccionando. Lo primero es tomar la casilla del día, ¿no es cierto? Y en la parte superior yo separo y lo pongo en un número más chiquito, en un número más chico, el tema del día gregoriano, del día greco-romano, diríamos, lo que nosotros tenemos en nuestro calendario. ¿Por qué es necesario? Y es necesario porque si yo ya no voy a ver el calendario común y corriente, voy a llevar mi propio calendario, necesito tener las dos información, porque si no llevaríamos quizás un día que no corresponde a los niños a la escuela, o iríamos a querer comprar a la despensa del barrio y va a estar cerrada. Entonces, por eso llevo sí o sí la cuenta de eso. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos en el día 22 del mes de julio, ¿no es cierto?, del 2023. Yo necesito, ¿por qué? Porque vivimos en este mundo, necesitamos tener esa información. Después, en un número más grande, marco la observancia que nosotros llevamos, que hoy sería el día 3, según como lo declaramos el comienzo del mes, el día que realmente el Eterno nos ha dejado instruido, que es el día hebreo, diríamos, en sí, en el día de las Escrituras. Y después él coloco la imagen, justamente esa que le estaba mostrando, de esta página, que es en cuanto ahí nos dice más o menos la edad que tiene. Bueno, esto es una imagen representativa, no es de este día justamente, pero quería mostrarle cómo es. Y nosotros vemos que tenemos el calendario que yo les comparto, que es este justamente el que ven en pantalla, ¿no es cierto? Confeccionado de esta manera como recién explicaba los días. Entonces tenemos siempre el avistamiento de la luna. Nosotros en este mes avistamos la luna el día 18 al atardecer, y como para nosotros ya es el comienzo del nuevo día, yo no puedo decretar lo que fue visto el 18
¿no es cierto? Yo tengo que sí o sí decretar lo que fue el día 19, porque para nosotros ya terminó el día 18 a la caída del sol. Por eso, si nosotros la observamos el día martes, 18 de julio, a la luna, a la astilla de la luna, y nos guiamos por esta fuente de Israel que le mostraba de Facebook, nosotros desde ahí tenemos que empezar a contar el día, así que el primer día sería el día miércoles. Y acá les muestro lo que recién les estaba explicando, el día greco-romano, que es ese día 19, ¿no es cierto? Y después el día hebreo, que es el número chiquito, ¿no es cierto? El número más grande, perdón. Número chiquito para tener una relación en el día que estoy, para no perder de vista el mundo real. Entonces, vamos a ver qué nos dice Yeshua sobre este tema. En Hechos 1, del 6 al 8 nos dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, de toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Yo en esta ocasión traía este versículo para reflexionar un poquito, porque en todos los calendarios fuera del que nosotros llevamos, del que nosotros compartimos, esperando las señales de la luna, ¿no es cierto? Tanto el de Gilel como el Caraíta, como los calendarios que circulan, ¿no es cierto? Inclusive el greco-romano, sabemos que ellos justamente hacen estos calendarios para poder planificar a largo tiempo lo que está sucediendo, al igual que el conteo de los años. Muchos nos dicen: no, pero es que el pueblo judío lleva en el año 5000 no sé cuánto, que ya estamos cerca del milenio, que ya pasaron los 6000 años, que sí, que no, pero eso es afanarse en algo que no nos da provecho. Justamente nuestro Adón Yeshua, él nos dijo: eso no les tiene que preocupar. Lo que ustedes tienen que concentrarse es en el plan de salvación, es en salvar nuestra alma, es el hacer las buenas obras. Yo sé que por ahí es un poco contradictorio, pero hoy en día comprendo y lo entiendo mejor, a que necesito llegar a las fiestas porque necesito practicar para ese milenio. Necesito tener esos tiempos, aprenderme de esos tiempos para poder llegar y poder practicar esas celebraciones. Pero muchas personas se afanan y se van del camino real, se desenfocan y empiezan a ver el tema de los tiempos, ¿no es cierto? A sugerir tiempos en el cual nuestro don Yeshua volverá a decir, a afanarse y a estudiar sobre ese tema, cuando en realidad él mismo nos dijo que no nos corresponde, que no debemos afanarnos, que no debemos dedicar nuestro tiempo a ese tipo de cosas, sino dedicar el tiempo a estar día a día observando, al pendiente, alertas, como él nos dice también en la parábola de las 10 vírgenes, ¿no es cierto? Tenemos que estar alerta, tenemos que estar preparados. Yo no digo que no tenemos que ver los cielos, que no tenemos que ver, sino no nos tenemos que apresurar al futuro, a las cosas que han de venir. Ahora vamos a pasar un poquito a lo que es la práctica, ¿no es cierto? No sé, le había pedido a los hermanitos que si tenían, ¿no es cierto?, sus computadoras o para poder abrir el programa Excel, o lo pueden machetear directamente con lápiz y papel para ir marcando, para ir viendo cómo construirlo, ¿no es cierto?
cómo construir el calendario. Amén, hermanitos. Bueno, ahí ya se ve, ¿no es cierto? ¿Todo en orden? ¿Se durmieron? ¿Estoy solo? No se los escucha nadie. No, aquí estamos, Bueno, hermano. estamos bien atentos. Aquí estamos, abriendo en Excel. Estamos bien atentos. Amén. Amén, Yo estoy amén, hermanitos. papel, lápiz y pluma, hermano. Ah, Y luego voy a agarrar, yo soy más práctica en lo visual que en lo técnico, en bajar en el Excel y eso. amén, amén. Por eso, a ver, esto es una herramienta que yo utilizo. Ustedes pueden utilizar la herramienta que más les quede cómodo. No es algo obligatorio, sino es algo que es una herramienta que por ahí si la podemos aprovechar, porque sabemos que va a haber tiempos en un futuro de que no vamos a poder aprovechar esto, pero nosotros necesitamos entenderlo para poder llevar la cuenta, ¿no es cierto? Para ver la importancia de lo que es el tema de los días. Como vemos, digamos, Excel nos permite en la parte inferior donde dice el número de hojas, tiene el simbolito más, ¿no es cierto? Donde podemos ir agregando hojas. Esto para ir ordenando el tema de los meses. Entonces nosotros en una hoja construimos un mes, en la otra hoja vamos a poder construir el otro mes, y así ir incrementando las hojas. Entonces no perdemos, en un solo archivo podemos contener el año completo. Bueno. Como yo les mostraba hace un ratito, lo que yo utilizo para confeccionarlo, normalmente son 2 columnas y 3 celdas. Lo que está marcado y señalado en pantalla es más o menos lo que yo voy a utilizar para confeccionar uno de los días. Entonces vamos a poner, por ejemplo, lunes, ¿no es cierto? Y como yo utilizo 2 columnas por día, hay una parte donde dice combinar celdas, que es una herramienta que Excel nos permite. Entonces, al combinarla, une las 2 celdas en una sola celda. Entonces yo ahí para tener parámetro de cómo voy a ir confeccionando los días del mes. Si nosotros cliqueamos en la partecita, en el cuadradito debajo de la celda, ¿no es cierto? Nosotros podemos ir poniendo martes, miércoles, veo que lo seleccioné con el clic apretado y me voy desplazando hacia los costados y se va apareciendo, digamos, los días. Automáticamente ya me toma la celda duplicada, diríamos, la celda unida, una sola celda. Entonces, automáticamente voy confeccionando los días de la semana. Esto del día lunes, el día domingo, eso, ustedes saben que eso también cada uno lo va practicando y lo va poniendo en práctica como más le parezca cómodo, como más lo entienda, como mejor lo entienda. En el caso de yo, por ejemplo, en lo que les paso a ustedes, siempre coloco el día domingo, más que nada por el hecho de que sabemos que es el primer día de la semana. ¿No? Pues sabemos que nuestro Shabbat es el último día, nuestro sábado es el último día de la semana, entonces por eso lo confecciono de esta manera. Después vamos a ver en la parte del costado, tenemos donde nos dice el número de filas, ¿no es cierto? Vamos a seleccionar las 3 filas que nosotros utilizamos normalmente para confeccionar el día, y le vamos a dar un alto de fila específico para poder ir trabajando mejor. Normalmente yo lo pongo en 21,
al alto de fila ya queda una fila un poquito más, son más gorditas, más anchas. Si bien nos recuerdan, en esta parte normalmente siempre coloco el día greco-romano, lo pinto con algún color diferente, y colocamos el día, eso le colocamos el día que corresponde, ¿no es cierto?, al día greco-romano. Entonces sabemos que vamos a utilizar 6 celdas para construir un día. Entonces en estas 6 celdas lo que le vamos a hacer para diferenciarlo es darle un borde. Entonces ahí ya, por ejemplo, estoy viendo el día 21 y hago lo mismo en el sentido de unificar las filas, las celdas, combinar las celdas, y entonces acá ya me va a quedar una sola celda que va a corresponder al día hebreo. Y ahí le damos el formato, le damos un tamaño más grande, le damos, digamos, eso lo vamos manejando como más nos va apareciendo. Entonces ya esto, lo único que tenemos que hacer es seleccionar así la celda completa y copiarlo con el pincel, copiar formato. Entonces yo voy a ir copiando, miren, ahí ya cuando hice pegar, me copió el color y me copió la combinación de la celda. Entonces yo ya sé que en esta celda voy a tener el día 6, este es el día 22, y así sucesivamente voy armando y confeccionando. Día a día en los días de la semana. No es algo muy difícil, es algo bastante sencillo, pero es algo que por ahí nosotros necesitamos hacerlo. Inclusive así como hice la copia de esto, yo puedo seleccionar todo, copio, ¿no es cierto? Lo voy a copiar con el clic secundario y lo voy a ir pegando ya en las distintas hojas, entonces automáticamente voy armando. Y si yo tengo que cambiar por algún problema, este día no comenzó, y bueno, borro, se borra y comenzamos en el día siguiente. ¿Me entienden? Eso, por eso nosotros tenemos que estar dispuestos a correcciones. Cuando se corrige algo, cuando tengamos que hacer algo, no habría ningún problema. Bueno, eso por un lado, sabemos perfectamente que esta misma, vamos a copiar el formato, vamos a ir pegándolo hacia abajo. Bueno, aquí no me está tomando, por ejemplo, yo recién copié, me copió el formato, pero no me tomó el alto de las filas, ¿no es cierto? Me tomó solamente el formato de la combinación de celda y el color. Normalmente siempre sabemos que son 4 semanas, el mes cuenta con 4 semanas, así que vamos a ir haciendo de esta manera. Bueno, después ya cada uno lo puede ir corrigiendo como quiera, como más le va gustando. Una vez que tengamos confeccionado el mes completo, lo único que vamos a hacer es, justo acá no, en la parte de vistas, ¿cierto? Tenemos archivo, inicio, insertar, diseño, en las solapas que tenemos en los menús de arriba, tenemos la parte de vistas, y en la parte de vistas justamente tenemos la línea de la cuadrícula. Si yo le saco la línea de la cuadrícula, se le destildo la línea de la cuadrícula, automáticamente queda en blanco, y ahí ya tengo confeccionado algo más bonito, ¿no es cierto? Para después copiarlo y imprimirlo o hacer lo que sea necesario. A ver si... Bien. A ver qué estoy buscando.
copiar. Me estoy trayendo. Igualmente yo les voy a pasar ahora. Después seguramente le voy a estar pasando lo que es las distintas direcciones de las páginas que vamos utilizando. Ahí, por ejemplo, tengo ese del calendario lunar. A ver si se alcanza a ver si lo abro y se ve en la pantalla. No, no se ve. Bien. Ahí voy a compartir. Entonces ven de dónde yo saco el tema de las imágenes, ¿no es cierto? Ahí me avisan, ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, ahí. Amén. Amén, hermanito. Perfecto. Esta es la página de donde yo normalmente saco las capturas de las imágenes para poner la imagen de la lunita. Esto ustedes, a ver, es una herramienta que yo se lo estoy mostrando y se lo sugiero. Ustedes lo pueden traer de cualquier lado, pero siempre diríamos, yo lo trato de traer de este lugar porque es una de las fuentes un poco confiables y la que normalmente menos le erra, tiene menos probabilidad de error que otras fuentes. Entonces lo único que yo hago, por ejemplo, es capturar la pantalla de esto, que tenemos una tecla en el teclado que se llama Imprint Pan, ¿no es cierto? Que están normalmente la tecla esa está en la línea superior donde están las F6, F1, F3. Bueno, después de la F12, que es en la línea superior de nuestro teclado, tenemos la captura de esta pantalla, un screenshot o los celulares, ¿no es cierto? Eso depende cómo lo manejen. Y me llevo esa imagen acá, ¿no es cierto? A nuestro Excel. Y acá sí, bueno, me pongo a jugar con la imagen esta, a recortar y a traer esa imagen para poder trabajarla. En la parte de formatos, tenemos las solapitas arriba, ¿no es cierto? Las herramientas. Tenemos formato y tenemos la tijerita, el recortar, ¿no es cierto? Esto es todo muy artesanal, muy manual. Si alguna otra persona tiene alguna herramienta más práctica, o diríamos, hay algo que yo cuando estudié la parte de informática, un profesor me dijo, porque lo que pasa es que en la parte de nosotros de informática, continuamente los lenguajes de programación, las herramientas que nosotros utilizamos, continuamente se van actualizando, se van haciendo cada vez más nuevos, van saliendo programas nuevos. Y una vez un profesor me decía justamente que muchas veces no es porque estés trabajando, vas a tener un óptimo desarrollo de tu trabajo, si estás trabajando con la última de las herramientas, sino que vas a tener un óptimo desarrollo cuando aprendas a usar la herramienta que vos estés acostumbrado a usarla, la manejes a la perfección. Entonces, diríamos, nuestro resultado va a ser el mejor. Yo lo hago de esta manera. No sé si hay algún hermanito que lo pueda hacer de otra manera o alguna otra sugerencia, pero es bastante artesanal todo. Y ahí quedaría confeccionado, ¿no es cierto? Lo recorto, lo acomodo, y ahí quedaría confeccionado el día. Recordemos siempre, yo acá no lo traje, ¿no es cierto?, al día 21. A ver, lo traje solamente un día común y corriente, que el día... Ah, no nos sale. Perdón. Por ejemplo, si tomamos este, ahí en la parte superior de esta imagen, si yo la agrando, ¿no es cierto?, corresponde al día 8, ¿no es cierto?, del calendario greco-romano. Esta imagen corresponde a ese día, entonces este sería el día 8 ahí. Y ahí tenemos la luminosidad de la luna en ese día específico.
¿no? Eso después ustedes, cada uno lo puede ir acomodando. Este tema de la luminosidad, aquellos que van a hacer, yo lo hago de esta manera, ¿no es cierto?, en la computadora, pero aquellos que lo hagan en papel, lo pueden ir diagramando y dibujando de esta misma manera, y igual valiéndose de la herramienta de internet para poner qué porcentaje de luminosidad había. Pueden escribirlo, qué sé yo, no sé, de 81,9%, para ustedes tener una idea de cómo se va aumentando o cómo van pasando los días, ¿no es cierto? Todo esto son herramientas digamos, tecnológicas a las cuales hoy nos valemos de esto. Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo. El día de mañana posiblemente no haya todas estas comunicaciones, o no sabemos en qué situación vamos a estar, o quizás salgan herramientas más actuales o otras cosas, ¿no es cierto?, de las cuales nosotros nos vamos a poder valer para ir construyendo nuestro calendario. A ver si puedo. Sí. Perfecto. Este es, así yo lo tengo organizado, ¿no es cierto?, al calendario, donde vamos viendo, por ejemplo, yo puse, como le explicaba recién, en el primer libro, en la parte inferior, tengo el mes de David, de donde yo doy el comienzo, ¿no es cierto?, mes bíblico, y me voy guardando todo esto, estas cositas, ¿no es cierto? Ahí yo ya le di otro formato. Este es lo que nosotros vemos, después lo que yo le comparto a ustedes. Hago captura de pantalla de esto, lo llevo a un Paint, lo llevo a una imagen, y después lo coloco en la plantilla donde ustedes lo ven, que dice, bueno, mes quinto, tener el loguito de Arca. Entonces, de esta manera, ese es el mes 1, que sería VIP, después tengo el mes 2, ¿no es cierto?, el mes 3, y así lo voy confeccionando y lo voy armando mes a mes. El mes 4 y el mes 5, que este es el quinto mes en el cual nosotros nos encontramos, ¿no es cierto?, que declaramos el día martes, el atardecer, el día 1, que nosotros ya correspondería el día miércoles para no perderlo, ¿no es cierto?, el 19, y de ahí vamos dando cuenta de cómo van pasando los días. Ahí se va confeccionando, y así es, después yo de esto tomo captura de la pantalla y se los comparto a ustedes. Esta es la forma que yo voy haciendo, inclusive creo, no me acuerdo bien, si el mes 6 ya tengo confeccionado, pero todavía tengo que construirlo, porque ¿qué es lo que hago yo? Selecciono, digamos, toda esta matriz de las celdas, la copio, y la voy pegando hacia adelante en las que tengo vacía, y la voy modificando. Entonces yo voy armando el calendario así, del año completo, en un solo archivo. Y acá estuvimos en Pesach al día 14, así como lo dice la instrucción, y al día 15 comenzamos los panes sin levaduras. Al primer Shabbat semanal era el día 8, así que al día posterior hacíamos la entrega de Bikurim, de las primicias, ¿no es cierto? Y de ahí comenzábamos la cuenta del Omer. Yo en esta ocasión había puesto el conteo del Omer en esa celdita de ahí abajo que queda libre. Ustedes lo pueden ir marcando como más les guste, o como mejor, más cómodo le quede, ¿no es cierto? Acá yo marcaba justamente, estos eran los días de Hamatzot, lo que era el día 4 y el día 5, en esas celdas libres, y en la celda inferior ya era la cuenta del Omer, ¿no es cierto? Era el primer día, que era el día 1, el día domingo, 17 del hebreo, ¿no es cierto? 17 días del calendario hebreo, el día 9 fue el día 9 del mes de marzo.
Entonces pasa el segundo mes, el tercer mes, y así lo voy construyendo y voy armando el calendario para todos los hermanitos. Por ejemplo, yo sé que los días jueves es la reunión de Tefilot, así que coloco Tefilot en ese día, y las distintas reuniones, que eso uno, yo lo hago previo, ¿no es cierto? Pero si yo lo hago en casa, lo puedo ir haciendo el día a día y se lo voy agregando y lo voy guardando. Así también puedo tener un recuerdo de qué es lo que va a suceder, o lo puedo escribir con lapicera, lo puedo imprimir en blanco, y le voy colocando en lapicera. Por ejemplo, nosotros hoy ya sabemos que la semana que viene, al cierre de Shabbat, al día viernes, vamos a estudiar la porción número 45 de la Parashá. Ya el hermanito Javi el hermanito Javi nos va a compartir Apocalipsis, y así lo vamos a ir armando. Y así lo voy armando yo para brindárselos a ustedes, ¿no es cierto? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Ahí está. Ahora, bueno, con esto sería lo que es la enseñanza y la capacitación en cuanto al calendario hebreo.